Muy buenos días, bienvenidos a Radio Anáhuac, al programa El Mundo en 60 Minutos, en este lunes, mañana fría de febrero de este año. Bienvenidos a este programa, nos escuchan también por Spotify y también aquí por nuestra estación de radio universitaria, el 1670 de amplitud modulada. Este es el programa número 105 de la serie. Bienvenido. Este programa lo hacen alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, especialidad de periodismo. Mi nombre es Arturo Corona, te doy la bienvenida y lo hacen alumnos, voy a dar el nombre de cada uno de ellos: Ana Paola Barrientos, Daniela Cano, Elena Castañón, Eduardo Chávez, Max Danel, Eric Ibarra, Max Ramos, todos alumnos de la Facultad de Comunicación. Ellos te acompañan todos los lunes a las 8 de la mañana por esta frecuencia de Radio Anáhuac. En esta ocasión, en este primer bloque, me acompaña Eduardo Chávez, a quien le doy la bienvenida. Lalo, buenos días. Con el gusto de saludarlo, profesor Arturo, y también a usted, Dolores Beistegui, Lolita Beistegui, con el gusto de tenerla presente aquí, a la directora general del Papalote Museo del Niño, quien también tiene una amplia experiencia en gestión cultural, y listos para arrancar esta gran entrevista fructífera para esclarecer algunos puntos y sumarnos a una gran causa que más adelante estaremos platicando. Así es, el Papalote Museo del Niño, con 28 años de funcionamiento, atraviesa un muy mal momento y lanza un llamado de auxilio para evitar su cierre. Para hablar sobre este tema, me da mucho gusto recibir frente a estos micrófonos de Radio Anáhuac a Dolores Beistegui, quien es directora general desde hace 11 años del Museo del Papalote en Chapultepec, también con sus sedes en Monterrey y en Cuernavaca. Bienvenida, Lolita, a este programa Radio Anáhuac, aquí a la Universidad Anáhuac. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, encantada de compartir el micrófono con el profesor Corona Arturo, con Eduardo. Felicidades por esta iniciativa. La radio es un gran medio, así que muchas felicidades y gracias. Y en efecto, Así es. Papalote está viviendo un momento crítico. Abrimos nuestras puertas hace 27 años, en un noviembre de 1993, y hemos recibido un poquito más de 22 millones de personas desde entonces. Se fueron sumando a Papalote Chapultepec, una sede en Cuernavaca y otra en Monterrey. Entonces somos una familia ya un poquito más grande, sabiendo que la enorme mayoría de los museos del niño que están en el interior del país se crearon un poco a imagen y semejanza de Papalote. Papalote ha sido el gran referente en nuestro país para impulsar ese tipo de museos y además en su momento extraordinariamente novedoso en 1993 a ofrecer un museo sin acervo, ¿no? Un museo que no tenía una colección, es decir, objetos tangibles, pintura, escultura, lo que se conoce tradicionalmente como un museo o museo de historia natural, en fin, un museo con una materia sorprendente que son las niñas y los niños. Entonces, las niñas y los niños no en vitrinas, sino niñas y niños que tenían que apoderarse de un espacio, obviamente, no solos, sino con sus familias. Digo obviamente, aunque no es obvio, es decir, acompañados. La experiencia de Papalote es una experiencia de interacción, no por los botones, sino por la posibilidad de interactuar entre seres humanos y una interacción intergeneracional que también es una de las características del museo, donde la convivencia está en la esencia misma de la experiencia. Entonces, un museo muy novedoso por su materia, ¿no? Por su ubicación en el bosque de Chapultepec, con pues, vecinos como el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, y a un lado el Museo de Historia Natural, museos que fueron construidos en el 64, todos ellos, y finalmente por su arquitectura, que es una arquitectura también sobresaliente, un ícono de la Ciudad de México, es obra del arquitecto Ricardo Legorreta. Ahora precisamente que habla de los niños a los que está dirigido este recinto, los niños son los que más han sufrido esta pandemia,
porque no tienen escuela, no tienen facilidad para ir a un parque, están con clases a distancia y el papalote pues nutre de niños y sus familias, como ya dijo usted, pero pues ante la pandemia que ya llevamos casi un año, el museo ha estado cerrado, abre con algunas restricciones, hoy vuelve a estar cerrado y esto está creando un problema que necesitan resolver, porque se habla mucho de restaurantes, de cines, pero se habla poco de recintos culturales, como es el Museo del Niño del Papalote. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué problemas se enfrentan, Dolores? A ver, muchos, muchos. Lo primero que hicimos, y lo quiero aprovechar para compartirlo, cuando cerramos la primera vez en el mes de marzo del año pasado, por la primera ola de contagio, creamos papaloteencasa.org, que ha sido recibido de una manera extraordinaria, completamente gratuito, dirigido justamente a los niños, a los padres de familia, a los educadores de manera general, a los maestros, y que lleva la experiencia Papalote a las casas. Y con esto ya llegamos a una comunidad de usuarios constantes de 700,000 personas y visitantes 1,5 millones. Para que tengan una idea, Papalote Chapultepec recibe promedio en un año 680,000 personas. Entonces, una respuesta enorme. Pero obviamente esta contingencia nos golpea de frente y fuertísimo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? El Papalote es una asociación civil sin fines de lucro. Insisto en esto porque hay quien cree que somos una empresa o que Papalote es de alguna empresa. No, es una asociación civil sin fines de lucro. Y es una asociación civil totalmente sustentable. Para todos los que trabajamos en asociaciones civiles sabemos que ese es el gran reto, lograr que pueda vivir de sus ingresos autogenerados y luego recibir excedentes para poder desarrollar un proyecto. Papalote en estos 27 años ha logrado ser completamente sustentable. ¿Por qué? Porque su modelo de negocios depende, número uno, de la taquilla, número dos, de los grupos escolares, número tres, y no necesariamente por orden de importancia, es una suma de todo, de sus concesiones, la zona de alimentos, un salón que hicimos para eventos, un salón de eventos múltiples, eventos que empresas, corporativos, fundaciones rentan para hacer cosas. Todo esto, toda esta suma de ingresos nos permite cubrir el 100% de la operación. Adicionalmente, para cada proyecto, programa nuevo, como lo hace la ANAHUAC, de hecho, buscamos un patrocinador. Si queremos desarrollar un nuevo proyecto, buscamos quién lo pudiera financiar en su etapa de planeación, en su etapa de producción y, por supuesto, en su etapa de implementación. Bueno, este modelo funcionaba muy bien y nos permitía una cosa sumamente importante, y nos permite algo muy importante, que es una autonomía. Un museo es tan celoso de su autonomía como lo puede ser un espacio universitario. No dependemos ni del gobierno ni de una empresa en particular. Hay una gran libertad bajo ciertos valores que tenemos muy claramente, yo diría que tatuados, pero que vivimos muy tatuados, donde en el corazón está el respeto, la convivencia, las ganas, el impulso por aprender a través de una herramienta fantástica que es el juego, ¿no? Esa es la filosofía de Papalote. A partir del momento que estamos completamente cerrados, a piedra y lodo, que nos callamos, que nos volvemos un espacio de silencio, cuando lo que nos caracteriza es el ruido y las risas, pues nos volvemos en un programa donde teníamos que vivir de nuestros ahorros. Nadie sabíamos que iba a durar esto tanto tiempo. Los ahorros se fueron acabando a pesar de las medidas inmediatas que tomamos para reducir los costos fijos. 100% del personal aceptó renunciar a 50% de sus ingresos, es decir, sueldos recortados en un 50%, que es enorme, además de distintas medidas para adelgazar lo más que se pudiera la operación cotidiana. Estuvimos cerrados gran parte del año pasado, abrimos muy brevemente a mediados de septiembre, tuvimos que volver a cerrar con la nueva ola de contagio y este año claramente vemos que no volveremos a abrir hasta final del año, quizá noviembre,
cuando ya lleguemos a un semáforo amarillo, es decir, con una crisis sanitaria más controlada. Entonces, la pregunta es muy fácil. ¿De qué ingresos podemos vivir? ¿Quién va a pagar los sueldos? ¿Quién nos va a permitir mantener nuestro edificio, nuestras exhibiciones, cumplir con nuestras obligaciones fiscales pues, que siguen corriendo, etcétera? Y por eso hicimos esa campaña con este gran llamado, Salvemos a Papalote. Me parece muy Lalo. importante, Dolores, que usted comente y que aclare cuál es el modelo de negocio del papalote, porque justamente alrededor de esta campaña han salido connotaciones negativas que nada tienen que ver, que se desvían mucho y que desvirtúan mucho la campaña que hoy busca el papalote. Y justamente tiene que ver con que no se trata de que un patrocinador o varios patrocinadores den un donativo tan grande como para cubrir esta problemática económica que hoy atraviesa el papalote. Depende de muchas más cosas como las que usted ha comentado. Y con base en esto hago la siguiente pregunta y sería, en caso de lograr esta meta de que se alcance el objetivo trazado, ¿qué sucedería con el papalote en los próximos meses y con las sedes, por ejemplo, de Cuernavaca y de Monterrey, que lamentablemente tuvieron que cerrar desde marzo del año anterior? Me gusta mucho que hagas esta aclaración, Eduardo, porque en efecto vivimos muy lamentablemente en momentos donde la sociedad mexicana está polarizada, ¿no? Y donde pareciera ser que somos irreconciliables, ¿no? Hay enemigos. Bueno, y esto es lo peor que nos podría pasar. Más que nunca necesitamos unión y solamente con solidaridad y generosidad vamos a poder salir de esta tremenda crisis que nos afecta al mundo entero, ¿no? Y en efecto, sabemos muy bien que Santa Claus no existe, nunca ha existido, y no existe esa especie de varita mágica que diga, pues ahí está y te lo resuelvo. Papalote es el resultado de la suma de voluntades, de algo en el cual creo profundamente que se llama la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables de cuidar lo que amamos, ¿no? En la vida personal, en la vida profesional, ni se diga. Y eso es lo que anima, primero la creación de Papalote desde un inicio y más en un momento tan retador. Somos corresponsables. Si todos hacemos algo para evitar ese desenlace tan horrible que fuera el cierre, entonces lo vamos a salvar. Cada quien en la medida de sus posibilidades. Un gran donador tiene posibilidades diferentes de un pequeño donador. 50 pesos son tan importantes como lo pudieran ser 3 millones de pesos. Todo suma. Y suma la actitud y la voluntad de por qué lo hago. Y los miles y miles de testimonios que hemos recibido que muestran el valor que tiene Papalote para las familias mexicanas, para los que fueron niños y que ahora son jóvenes adultos o padres de familia y que quieren transmitir esa alegría, esa gran experiencia, para los maestros que tienen un gran aliado en Papalote, en generar materiales para enseñar de otra manera y utilizando estas herramientas, etc. Entonces, esa corresponsabilidad nos ha permitido responder con solidaridad y generosidad. Por lo tanto, y ya se me olvidó la segunda parte de tu pregunta, pero la campaña que iniciamos hace 2 semanas ha cobrado una fuerza enorme porque además ha sido abrazada por los medios, por todos los medios, radios universitarias, medios comerciales, televisión y obviamente hoy día las redes sociales que son extraordinariamente activas y que también tienen formato que permiten que se debata. Y el debate es importante. Quien cuestiona un modelo financiero como el nuestro, quien piensa que la responsabilidad de la educación en nuestro país recae solamente en el Estado, creo que está equivocado, pero lo importante es poder hablar. Claro, lo importante es tener un panorama general. Definitivamente el debate no es la problemática, pero mencionaba usted algo muy importante y es la unión por una causa, y no me remito a la causa económica, me remito a la causa de la niñez. Usted mencionaba al principio de la entrevista la
convivencia intergeneracional que se da en el papalote. Y esto es muy cierto. Yo lo comentaba fuera del aire con el profesor Arturo, y es que es un tema por el que hemos pasado todos. El profesor Arturo me comentaba que llevaba a sus hijas. Yo mismo fui cuando era un niño, gente que va con sus hijos después de haber ido cuando eran chicos. Y esto me lleva a pensar sobre todo esto que comentaba, todos los programas que tiene el papalote, por ejemplo, el papalote para todos, de responsabilidad social, los teatros, la presencia institucional en espacios académicos. Mi pregunta es, ¿de qué magnitud sería el daño a la niñez y a la sociedad mexicana el cierre definitivo del Papalote Museo del Niño, que nadie desea, evidentemente? A ver, si hay, como bien nos decían hace un momento, si hay un segmento de la población que ha sufrido de esta crisis sanitaria, son los niños, definitivamente. Les privó de todo, se les privó, y se les privó del espacio más democrático que existe, que es el aula. Nos hemos dado cuenta que el aula es el espacio de convivencia más democrática que existe. Seguramente tiene áreas de oportunidad, pero el estar confinado con padres en condiciones, hay todo tipo de condiciones, pero lo que sí sabemos es que las brechas de pobreza han crecido mucho con esta pandemia. Lamentablemente, los que menos tienen aún menos. Pero en fin, los niños en espacios cerrados oyen todo, viven todo, y por supuesto que perciben la ansiedad, ¿no?, que existe. Oyen hablar de miedo, de muerte, de enfermedad, de desempleo, de incertidumbre, y todas estas palabras que se traducen en rostros, por más que los papás pueden tratar de esconderlo, permean. Esto genera un desequilibrio emocional gravísimo, gravísimo, sin hablar de la dificultad y además de las oportunidades tan desiguales en poder conectarse en tiempo y forma con el maestro suficientemente preparado para generar esa interacción. Entonces, todas estas graves heridas, porque son heridas, no se van a curar de un día para el otro, van a quedar. El poder expresarlas, el poder verbalizar, diagnosticar lo que ha implicado todo un ciclo escolar que quedó cancelado por razones que ya sabemos, cómo se va a atender, cómo se va a hacer, cómo lo vamos a poder, cómo vamos a abrazar estas circunstancias. Y repito, sin hablar de violencia familiar y muchas cosas tan tremendas que han pasado. Entonces, el poder cancelar los poquísimos espacios donde existen climas de seguridad y donde existen muchísimo conocimiento, porque Papalote lleva 27 años trabajando, 27 años evolucionando, repensando, si no nuestra esencia misma, sí cómo expresarla. No, las problemáticas hace 27 años no eran las mismas que hoy día, las herramientas son diferentes, sabemos muchísimo más sobre el desarrollo emocional de las personas y sobre todo sabemos una cosa clave, que los primeros años de vida de un niño son claves y la brecha de los conocimientos adquiridos antes de los 17 años después es absolutamente exponencial. Sabemos que un niño que durante los primeros 7 años de su vida no haya sido expuesto adecuadamente a la estimulación emotiva, cognitiva, va a conocer una brecha mucho más grave. Y sabemos que en México la educación es obligatoria hasta los 5 años cumplidos. Entonces, en muchos casos hay 5 y hasta 6 años, en donde queda uno, nada más, uno, para poder suplir estos 5 años de quizá una atención ciertamente inigual, porque es muy diferente. Y en este ciclo escolar, cero, nada. Entonces, es gravísimo. Y Papalote ha buscado y se ha interesado especialmente en la primera infancia. Existe ya un pacto por la primera infancia que empezó desde hace 2 años, no es nuevo. Bueno, somos uno de los actores de este pacto, donde reconocemos la falta de políticas públicas dirigido muy claramente a este segmento de edad. Tenemos muy poca oferta dirigido a los niños muy pequeños y obviamente a los padres de familia, que no necesariamente entienden la importancia de estos primeros
meses de vida y años de vida. ¿Y qué perderíamos perdiendo este papalote? Perderíamos 27 años de competencia, de capacidad de poder trabajar con la infancia, es decir, los niños en educación primaria hasta los 10 años cumplidos. Después ya no quieren, nadie quiere que se les llame, no quieren ser llamados niños más bien, pero en fin, ahí están. Hay muy pocos que lo hacen, hay muy pocos espacios en la ciudad y por eso si hubiera más, qué bueno, eso se celebra. Y volver a reconstruirlo sería costosísimo, Sí. no únicamente en hacer un edificio, sino en volver a juntar esa experiencia y volverla a poner a disposición de la sociedad como lo hacemos actualmente. Claro, y me parece importante tener todos estos datos que son precisamente, o sea, socialmente y políticamente en los que el papalote pone su pequeño granito de arena para fomentar el desarrollo de esta sociedad mexicana. Y por eso, previo al término de esta fructífera entrevista, me gustaría preguntarle, Dolores, ¿dónde el Papalote Museo del Niño, por qué medios invita a la sociedad mexicana a aportar estos pequeños o grandes donativos que suman, que todos suman? Papalote.org.mx, ahí va a entrar o va a recibir donativos en grande y pueden aportar desde 50 pesos. Repito, no hay pequeños donativos, hay una serie de donativos sugeridos y después abajo hay otra que dice otra cantidad hasta 130,000 pesos. Así que si alguien quiere No dar descartamos. más, ahí está la invitación. Y por favor que nos dejen su mensaje. Si alguien da un donativo, el que sea, ¿por qué? ¿Por qué no quiere justamente por qué quiere más bien que viva muchos más años, Papalote? Porque no hablemos de manera negativa, hablemos de manera positiva. ¿Por qué queremos Papalote por muchos más años? Y yo quisiera decir para cerrar que en estos meses terribles nos hemos dado cuenta que cosas que damos por un hecho, que no les iba a pasar nada. Gente muy cercana se murieron, personas perdieron sus trabajos, sueños se terminaron. Y en este caso, Papalote no tiene por qué cerrar. Sí podemos hacer algo para evitarlo. Entonces, yo los invito a que en este momento, por favor, me ayuden a evitar hacer todo lo que podamos para que Papalote no cierre. Yo confío absolutamente, estoy muy habitada por la esperanza, sé que lo vamos a lograr. Pues Dolores Beistegui, muchísimas gracias por haber tomado estos minutos, directora general del Papalote Museo del Niño, que hace este llamado de auxilio, este SOS para toda la sociedad mexicana para evitar que el Papalote Museo del Niño cierre sus puertas, porque la crisis pues le ha pegado fuerte a esta institución como a muchísimos otras empresas, otros negocios, otras empresas culturales. Y yo le quiero agradecer que haya tomado estos minutos, haber platicado con nosotros, con el público del mundo en 60 minutos y de Radio Anáhuac. Muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, pues difundiremos estos datos para que la gente colabore con más conocimiento a esta causa. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Felicidades, Eduardo. Y seguramente pronto nos vendrán a visitar nuevamente porque estaremos abiertos. Gracias.